Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Vamos a compartir la lección número 4 del estudio bíblico de Romanos. Vamos a buscar el capítulo 2, Romanos capítulo 2, del versículo 1 al 16. Vamos a leer Romanos capítulo 2, del versículo 1 al 16. Leo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hasta el versículo 16 hemos leído, ¿no? Bienvenidos a todos los que están conectados en esta noche al estudio bíblico. Como mencioné en la mañana, en Santiago las temperaturas han bajado bastante, por lo tanto ya no solamente estoy con camisa, sino que con chaqueta, estoy bien abrigado para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. En esta ocasión estamos comenzando a escudriñar el libro de Romanos y ya estamos en el capítulo 2, en la lección 4. Vamos a ir, analizando cada punto, ¿no? Tal vez no versículo por versículo, pero los puntos más relevantes del capítulo 2, del versículo 1 al 16 del libro de Romanos. Lo primero que tenemos que ver acá, ¿no? El versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, dice, haces lo mismo. Entonces el capítulo 2 nos está mencionando acerca del pecado o de los judíos, ¿no? Los judíos. Es decir, que los judíos querían señalar a otras personas que habían hecho lo malo, que habían cometido pecados, pero ellos también incurrían en el mismo error, en la misma falta. Es como la palabra que aparece, ¿no? en los evangelios donde dice que no mire, ¿no? la paja del ojo ajeno, sino que vea, ¿no? que tiene una viga en su ojo. Entonces Jesús dice que saca la viga que está en tu ojo, y así podrás ver, dice, para ver la paja que está en el ojo de otro. Así está escrito, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Los judíos normalmente, por ser el pueblo escogido de Dios, por ser un pueblo amado por Dios, en cierta manera esto les ha causado un alto grado de soberbia. Se han considerado un pueblo superior a otros pueblos. Por lo tanto, acá el apóstol Pablo estaba explicándoles a ellos, ¿no? No debería hacer juicio ante otros que estaban haciendo lo malo, porque ustedes hacen lo mismo, dice. ¿Sí? Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.
¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Dice que estaba haciendo lo mismo, pero quería juzgar a otros, ¿no? Esto es una maldad grande. Es decir, que alguien quiere acusar a otro de lo que está haciendo, pero en realidad en su corazón esta persona hace lo mismo, ¿no? También no respeta a Dios, no respeta la ley, no respeta los mandamientos. Por lo tanto, es fácil no criticar a otro, pero es difícil para reflejarse a sí mismo. Entonces, el capítulo 1 que hemos leído antes, en la parte final, nos habla sobre el pecado de los gentiles, del pueblo gentil. Dígase gentil a todos los pueblos fuera de la nación de Israel. Pero el capítulo 2 es un capítulo que nos muestra detalladamente sobre el pecado de los judíos o el pecado de Israel. Entonces, parte hablando de esta manera. El versículo 4 dice así: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ya esta palabra, este versículo es un elemento fundamental que nos muestra cuál es el corazón de Dios hacia la humanidad en general. No solamente hacia los judíos, sino que en general hacia la humanidad. Dios quiere guiarnos hacia el arrepentimiento. Dios quiere guiarnos hacia ese lugar. ¿Con qué propósito? Para que el hombre, el ser humano, no tenga ni una cosa que decir delante de Dios. Para que en el hombre no haya ninguna excusa a la hora de presentarse ante Dios como ¿qué? Como pecador, como persona que no ha podido cumplir la ley, como persona que no ha vivido bien, que no ha andado bien. Pero, ¿cuál es el punto acá que nosotros debemos pensar? ¿O cuál es el punto que nosotros debemos analizar? ¿Sí? ¿Cuál es el punto? Ya, ¿por qué nosotros podemos conocer que somos pecadores? ¿Por qué decimos que nosotros somos pecadores? Hay muchas personas que a ratos se confunden con esto, porque alguien, cuando nosotros les mencionamos sobre el pecado, como no tiene un concepto bíblico correcto acerca del pecado, se equivoca en gran manera y siempre atribuye el pecado a alguna transgresión, digámoslo así, a alguna maldad que una persona haya cometido. Por lo tanto, las personas que piensan así, cuando nosotros hablamos acerca del pecado en los niños, por ejemplo, en los recién nacidos, se escandalizan en gran manera. Sí, obviamente se va a escandalizar, porque su concepto de pecado tiene relación con las cosas malas que una persona llegue a hacer. Entonces, claro, en ese contexto, ¿qué maldad puede hacer un bebé que ha recién nacido? ¿Qué maldad, aparte de llorar, aparte de gritar, de hacer ruido, qué maldad podría hacer un bebé contra otra persona? O sea, ¿de qué manera podría atentar, por ejemplo, contra la vida de otra persona? ¿Podría llegar a mentir? ¿Podría llegar a cometer adulterio? ¿Podría llegar a matar? Claro, no podemos observar ese tipo de comportamientos, porque es un bebé. Pero en la mañana yo estaba respondiendo a una persona. Entonces yo le pregunté a él: mire, si usted planta un árbol, ¿desde qué momento el árbol viene a ser, del tipo de fruto que dará? ¿Desde el momento que salen los frutos o desde el momento que es plantado? Entonces, si yo planto un árbol de manzana, en ese momento el árbol, aunque no haya dado frutos, ya es un árbol de manzana, ¿no es así? Ya conozco que es un árbol de manzana, entonces yo lo planto y espero que pasen, 4 años, 5 años, y luego me dará frutos. ¿Es correcto? Pero no es que cuando yo lo planto, yo tengo la esperanza de que me va a dar naranjas y ya sé que es un árbol de manzanas. ¿No es así? Entonces, del momento que lo planta, en ese momento ya uno sabe el fruto que va a dar. Solamente falta que pase el tiempo y llegue el día en el que este árbol dé frutos. Entonces es lo mismo, ¿no? Con los seres humanos es lo mismo. Aunque una persona había nacido recién en este mundo, aunque tal vez no se manifiestan los pecados, las transgresiones aparentes, pero un día pasando el tiempo, esta persona llegará a cometer pecados, llegará a cometer errores en su vida, ¿no? Solamente falta que pase el tiempo. Pero desde que nace el hombre en este mundo, ya su corazón ya está apartado de Dios, está desviado de la verdad.
Eso es, ¿no?, lo que la Biblia nos enseña. Pero muchas personas, cuando quieren analizar el tema del pecado respecto a las obras, se equivocan en gran manera. Pero si nosotros analizamos el proceso del árbol, entonces el árbol es así, desde que se planta ya está determinado que ese árbol sea del fruto del cual fue plantado. Es decir, que en el proceso de crecimiento no cambia de fruto. ¿No es así? Es fácil cuando explicamos eso. ¿Por qué yo estoy explicando eso con los árboles? Porque Jesucristo utilizó los árboles para dar a conocer cuál es la identidad del hombre. ¿No es así? Entonces el nacer con pecado se refiere a nacer separados de Dios, porque eso es la muerte, eso es el pecado. Cuando Dios le dijo a Adán que no coma del fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿qué es lo que le ha dicho exactamente? Si tú comes, ¿qué pasará? Ciertamente morirás. Entonces, cuando Adán y Eva comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal, ellos han muerto. Pero no se está refiriendo a una muerte física, sino se está refiriendo al concepto de muerte como la separación. Cuando, por ejemplo, el cuerpo de una persona ya deja de respirar, ya muere, en el sentido espiritual, ¿no?, ocurre un proceso de división. O sea, el cuerpo que está presente, ¿no?, delante de nosotros está ahí, pero ya no se mueve. ¿Por qué? Y no respira tampoco, porque ya su aliento de vida, es decir, su espíritu y su alma han salido de él. Entonces hablamos de que una persona muere cuando se separa el espíritu, el alma de su cuerpo, ¿no? Aquí está el cuerpo, entonces esto deja el cuerpo, en ese momento ya se dice la persona está muerta, clínicamente, ¿no?, está muerta. Entonces cuando Dios le dijo a Adán que si él come el fruto de la ciencia del bien y del mal morirá, claramente no ocurrió este proceso de muerte física, sino que dentro de su corazón, dentro de su ser, ha ocurrido un proceso diferente. Ya, es decir, que esto es el Espíritu de Dios, esto es el Espíritu del hombre. Digamos que cuando Adán y Eva fue creado, esto era la forma, ¿no?, del hombre y Dios. Pero cuando Adán y Eva comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal, esto se ha separado. Estos se han separado, ¿no? Entonces ya el hombre estando separado de Dios, teniendo su espíritu, pero ya el Espíritu de Dios no domina su vida, no domina su corazón. Entonces ahora este espíritu que ha salido, ya este espíritu que se ha separado de Dios, el hombre sigue teniendo, digamos, el espíritu en algún sentido, pero ahora este espíritu es gobernado por medio de otro espíritu que es el espíritu de Satanás o el príncipe de la potestad del aire. Eso es lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces esta condición de habernos separado de Dios, el espíritu de Dios, este es el espíritu de Dios, el espíritu del hombre separados, a esta condición llamamos la condición de pecado. ¿Es así? Ya veamos el libro de Salmos, capítulo 58. Salmos, capítulo 58, el versículo 3. ¿Cómo está escrito acá? Dice así: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Así está escrito, ¿no?, en el libro de Salmos 58:3. Estaba aplicando el concepto de separarse, apartarse, dice. Se apartaron los impíos. La palabra impío viene del concepto de pecado, ¿no? Pecador. Impío, ¿desde cuándo es impío? Desde la matriz, porque está apartado de Dios. No es que es impío del momento de cometer el pecado, sino que desde que nace en el vientre de su madre, en la matriz, desde que se empieza a formar el feto, ya su forma ya viene apartado de Dios. A esta condición llamamos la condición de pecador. Pero las personas cuando hablamos de esto se escandalizan, ¿no? Ay, ¿cómo puede ser posible un bebé? Yo también tengo 2 hijos, también los vi nacer, también los vi cuando eran pequeñitos. Recuerdo muy bien que mi hijo Enoch ya cabía, ¿no?, en esta parte de mi brazo aquí, ¿no?, desde mi mano hasta aquí, hasta el codo, entraba, ¿no?, su cuerpo. Ya apenas yo lo quería cargar porque parecía tan frágil, parece que se va a romper entero cuando yo lo tomo. Tenía mucho miedo de que se me cayera de los brazos. Ahora ya es enorme, ¿no? Mi hijo ya tiene 4 años y ya ahora me cuesta para tenerlo en brazo. A veces cuando estamos en la habitación, él se monta en mí, ¿no?, como si fuera yo un caballo.
empieza a aplastarme la espalda hasta que me deja bien mal, ¿no? Entonces ya no es el mismo, ¿no? Ya creció bastante. Y un día yo estaba recibiendo correos de una empresa digamos, de productos para niños. Y en ese correo decía que más o menos cuando el niño cumple o cierta edad, ¿no? Creo que 1 año, 7 meses, mal no recuerdo. Dice que en esta edad, en esta semana, porque nos mandaban información semanalmente del niño, en esta semana su hijo empezará a mentir. Así decía el correo, ¿no? En esta semana su hijo empezará a mentir porque ya mi hijo estaba empezando a hablar. Entonces, según las estadísticas, ¿no?, de los especialistas, dice que más o menos al año, 7 meses, los niños empiezan a mentir.